todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Clara y esto es Aclarando, mi canal para hablar de literatura, libros, experiencias de lectura y todo eso que me encanta compartir con ustedes. Bueno, y arrancamos el año con el video que les debía del año anterior. Es el wrap up de octubre-noviembre, que debía hacerlo en diciembre, pero bueno, cosas pasaron, diciembre fue medio complicado y como siempre. Y además tenía poquitas lecturas hechas porque empezaba y abandonaba, por esto mismo que les digo, de que diciembre siempre es un caos. Y bueno, noviembre y diciembre en realidad es un caos para mí. Entonces decidí dejarlo y hacerlo en enero, de hacer del último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Obviamente son poquitas lecturas, son 3 lecturas, pero 3 lecturas largas. Y bueno, es lo que les vengo a traer, es lo que tengo para ofrecer. Si no se suscribieron todavía al canal, pero miran los videos, les gusta el contenido, les voy a pedir por favor que se suscriban. Para ustedes es gratis, a mí me ayudan un montón. Bien, arrancamos con el video del día de hoy entonces y vamos a empezar por el primer libro que les di por allá por octubre. Sí, fue un regalo para mi cumpleaños, así que fue el primero que agarré porque era el que más me intrigaba, que es Nosotros en la tormenta, de Eduardo Sacheri. No voy a hablar demasiado del libro porque ya tengo un video en el canal hablando, dando mi reseña, digamos, cuando lo estaba leyendo, así que si no lo viste, puedes ir a verlo. Sí voy a decir, digamos, qué me pareció, qué puntaje le doy. Le voy a dar 4 de 5 estrellas y voy a explicar por qué. Me parece un libro excelente, está espectacular. Si te gusta lo que es relato histórico, lo que es novela histórica, me parece que te puede gustar. Si te gusta también el tema, porque esta es una historia que transcurre en los años 70 en la Argentina, previo al golpe de la dictadura militar del 76. Son dos jóvenes que luchan ambos por un mismo ideal, pero en bandos distintos. Uno está en el ERP y otro está en Montoneros. Y entonces nos cuentan cómo cada uno lleva adelante una misión dentro de una célula terrorista, sería, ¿no? Entonces, como son actividades ilegales, en realidad ellos lo hacen de forma oculta, por supuesto, tienen sobrenombres, o sea, nombres falsos en realidad, más que sobrenombres, para poder ocultarse y preservar obviamente su identidad y su seguridad. Entonces la historia va alternando entre uno y otro, y entre un grupo y otro, y también entre las misiones, es decir, hay capítulos dedicados a contar qué viene pasando con ese objetivo que ellos tienen. O sea, en un caso es secuestrar a un joven de una familia muy rica para pedir un rescate, y en otro caso es matar a un militar de alto rango, y entonces se nos va haciendo el seguimiento, digamos, de sus objetivos también y de cómo van evolucionando sus misiones. En el medio también hay capítulos en donde ellos dos se encuentran y charlan al respecto, y también vemos su vínculo con sus respectivas familias. Pero ese ir y venir y con los sobrenombres de por medio, con los nombres falsos de por medio, hace que tengas que estar muy metido en la historia, muy concentrado para poder seguirle el hilo, porque a veces se hace difícil seguirle el hilo y llega un momento que vos ya no sabés de quién te están hablando, quién es Alejandro, quién es el cabezón, quién es este, quién es el otro, y medio que te perdés. Pero la trama es muy compleja, está muy bien construida. Para mí, digamos, el contexto histórico está muy bien logrado. Obviamente, como todo libro que trata un tema polémico, puede que haya gente que no le guste, digamos, la forma de presentar los acontecimientos históricos que tiene Sacheri en este libro, pero bueno, la verdad es que a mí me pareció muy interesante, así que 4 estrellas de 5. Bien, el segundo libro del que les voy a hablar es El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Un libro que lo empecé, ni bien terminé el anterior, pero me costó terminarlo, no porque no fuese lo suficientemente llevadero o interesante, sino porque, bueno, por ahí yo estaba medio complicada, había días que no lo podía agarrar, pero en cuanto lo agarraba, lo devoraba, porque realmente tiene una forma de narrar muy sencilla, muy llevadera, Isabel Allende. También de este libro ya les hablé, así que no me voy a detener demasiado en qué trata el libro, sino cuál fue mi experiencia y cuál sería mi puntaje. Es un libro que me gustó mucho
pero que también va a llevar 4 estrellas de 5, porque otra vez pasa lo mismo que en el anterior, curiosamente. Es decir, tenemos dos historias que alternan, más de dos historias que alternan en realidad, y es difícil seguirles el hilo. Primero se nos cuenta la historia de un niño judío que es apartado de su familia y enviado solo a Londres para salvarle la vida durante el Holocausto. Pero también se nos cuenta la historia de Leticia, que es otra niña que se exilia con su padre desde El Salvador, porque ha habido una masacre en El Salvador y se tiene que ir a Estados Unidos. También nos cuentan después la historia de Anita, que es otra niña que escapa con su madre desde México. No, desde México no, desde El Salvador, perdón. Otra vez desde El Salvador. Y bueno, entonces son varias historias de gente que emigra forzadamente de su tierra y que se tiene que habituar a un lugar en donde no conoce a nadie, donde no conoce tampoco el idioma, con pocos recursos, con una situación de mucha vulnerabilidad y todos los problemas que ellos van pasando. Entonces a veces se hacía como un poco difícil de seguir por lo mismo, porque íbamos siguiéndole el rastro a estas personas en distintos momentos históricos, pero íbamos pivoteando entre una historia y otra. Hay un momento en el que yo medio que ya no entendía, digamos, qué rol jugaba Leticia, por ejemplo, en la historia de Leticia, en todas las demás historias. Como que siento que eso no quedó bien del todo claro, es medio confuso. Sí se entiende bien cómo se junta la historia de Samuel y de Anita al final, y es muy interesante. La temática que trata es también muy interesante y muy fuerte. Quizás no sea un libro para todos, si sos muy sensible con esos temas, quizás mejor no leerlo, porque obviamente cuenta cosas que son muy duras, muy crueles. Pero bueno, está bueno también, creo yo, esta reflexión que nos permite hacer de que no importa cuál sea el acontecimiento histórico de fondo o cuál sea la cultura en la que se produzca ese movimiento migratorio, sino que todos los migrantes que se ven obligados a irse de su país, que sufren una migración forzosa, atraviesan como las mismas dificultades. Y en este caso, además, el foco está puesto en los niños, que yo creo que es aún más pesado, más fuerte, porque los niños no terminan de entender qué es lo que está pasando, simplemente se dejan llevar por los adultos, confían en los adultos, con las pocas herramientas que tienen van tratando, digamos, de sobrellevar esa situación, pero realmente la pasan muy mal y las secuelas los acompañan toda su vida. Es decir, nunca dejan de ser esos niños que fueron arrancados de sus hogares sin una explicación y sin una contención. Muy importante como para tomar conciencia, pero como les digo, a veces el relato, sobre todo para mí que por ejemplo no podía quizás agarrarlo todos los días para leer, se volvía un poco la trama un tanto confusa. Pero bueno, es un excelente libro, así que 4 estrellas de 5. Y el último libro del que les quiero hablar, lo leí hacia el final de diciembre, plena época navideña, y mis sobrinos, mención especial, me prestan este libro que se llama El cerdito de Navidad de J.K. Rowling. Ellos saben que yo soy fan de Harry Potter, que amo la historia de Harry Potter, y como su mamá les compró este libro de Rowling, dijeron, vamos a dárselo a la tía, lo tiene que leer. Y fue como, bueno, como una brisa de aire fresco entre tanto acontecimiento histórico y violencia y política e ideología y demás. Me llevó este regalito de Navidad, no es regalito, es préstamo, ya sé, quédense tranquilos, se los voy a devolver. Pero bueno, me llegó esta historia de Navidad que está muy buena. La verdad que lo empecé a leer sin demasiada fe. Sí, este libro es bastante más infantil, su narración, con respecto a los de Harry Potter, que después ya empiezan a tener como una complejidad mayor. Este sí siento que está narrado para niños, aunque lo puedan, por supuesto, leer adultos. Y yo creo que los adultos vemos como con más claridad quizás
la interpretación de fondo de esta historia. No les voy a hablar mucho de la historia, para eso lo voy a hacer obviamente en otro video, porque amerita un video especial para hablar de este libro. Sí les voy a decir mi puntaje, que es 5 de 5, y no es porque sea Rowling, porque realmente lo pensé y dije, ¿da para 5 la Clara? Sí, da para 5, porque crea todo, otra vez, todo un mundo mágico, increíble, extraordinario, cuenta como buena historia de Navidad, un milagro de Navidad, pero en ese relato, ¿no? Esta historia de un niño que pierde a su muñeco de apego sería, ¿no? No es un osito, es un cerdito, ¿no? Su cerdito de peluche que lo acompaña a todos lados y que le permite sobrellevar distintas cosas que le van pasando en su vida. Se embarca en toda una aventura para poder recuperarlo, pero en esa aventura él conoce todo un mundo de las cosas perdidas y se puede hacer una muy buena interpretación de que, porque no son solo objetos lo que se pierde, a veces lo que se pierde son valores, a veces lo que se pierde son sentimientos como esperanza, como la felicidad. Entonces hay mucho trasfondo metafórico que nos permite interpretar la complejidad del mundo adulto que quizás los niños les cuesta entender, porque también habla de la pérdida de los seres queridos. De una manera, ya les digo, indirecta, metafórica, pero lo habla, lo aborda. Creo que puede ser un muy buen libro para regalar. Y leerlo en Navidad le da también, bueno, otro toque. Si la Navidad siguiente no saben qué leer y quieren una lectura navideña, recuerden este título porque realmente vale la pena. El libro es precioso además, pero bueno, de eso voy a hablar en el video específico de este libro. Sí les voy a decir entonces que dejo 5 de 5 porque me pareció extraordinario cómo aborda en sí el tema general de la pérdida, de cómo procesar, cómo aceptar una pérdida. Así que, bueno, esto ha sido el Grapap del último trimestre del año 2023. Veremos qué nos depara el 2024. Ojalá que muchas lecturas más. Tengo muchas ganas de seguir con el canal. Me gusta mucho hacer los videos y compartirlos. Aunque sea de una manera muy rudimentaria, como filmo, como edito y demás, pero bueno, me divierte y quizás si a ustedes les hace compañía, les sirve, les gusta, les entretiene, bueno, me alegra un montón. Si llegaste hasta acá, te gustó el video, te pido que me dejes un like. Por supuesto, siempre son bienvenidos sus comentarios y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.